Hola Gladys, ¿cómo estás? No te veo ni te oigo. ¿Cómo andas? ¿Me oye? ¿Cómo estás? Feliz Purim. ¿Qué me cuentas? Bien. Hoy sí me oye. Sí, te oigo. Me hice las trenzas de Sansón. Ah, muy bueno, se te ve bien. No ¿Cómo los están? he visto. ¿Cómo están las cosas por... A ver, paremos un momentico la... Consiguieron orejas de Amán. ¿Qué tal? No Nada, yo estoy en mi trabajo. Ah, qué bien. conseguí de maíz. Ah, está bien. Esas son las orejas de Amán. Está bien. Lo que cuenta es la intención. Así es, así Pero es. si se puede hacer bien, se hace bien, pero si no. No hay problema, no es la Purim no es una fiesta religiosa, pero sí es una fiesta muy importante. Ahorita comenzamos hablando, se fue eh, Rosa, no te veo ni te escucho, Rosa. Así que tranquila, ponte en Ahí estaba cámara. otra que no, me dijo que no se podía conectar, pero no lo puedo condividir tampoco la reunión. ¿Quién? ¿Quién no se podía conectar? Blanca se llama. Ah, Blanca, lástima, lástima. No, pues es que Purim es como te digo, Purim es una fiesta importante porque lo interesante de que Purim no se encuentra mencionado en la Biblia, pero cuando gocemos de algún día que llegue el Mesías, Purim no se va a abolir y siempre va a existir, siempre se va a celebrar. Entonces, eso es importantísimo, que es una fiesta que inclusive las tres fiestas como Pesach y Sukkot y Shavuot, cuando llegue el Mesías sí se van a abolir, pero Purim no, ni tampoco Hanukkah. Imagínense la importancia para tener de ser de Purim, para que no sea para que continúe funcionando celebrando el Purim, a pesar de que ya cuando llegue el Mesías, imagínense la importancia. Bueno, entonces, bueno, comencemos. Escuché, espera, vamos a cambiar de... Ahora no las veo a ninguna, pero no importa. Pero lo importante es que si quieren ponerse a la cámara, que se pongan en la cámara y podemos charlar con las preguntas. No, es que estaba Y lo mismo a Rosa Esquivel de Fernández.
Yo estoy en medio de mi trabajo, por eso de repente en Ah, silencio, entiendo. porque ¿De dónde, estoy acá ahora. en dónde vives, Rosa? Estoy en Paraguay, Ah, Rosana, ahora son las Rosana vive en 2:26, sí. Paraguay y Gladys Sí, está en Italia y yo estoy en Israel. Bueno, entonces comencemos. sí. Dice, escuché en la noche de Purim, dice que el Baal Asulam, dice que escuchó en la noche de Purim, después de la lectura de la Megilá, después de la lectura del libro de Esther, que decía, en la Megilá está escrito que hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos. Eso se refiere a cuando los judíos estaban en Persia, que hoy en día es Irán, que está escrito en la Megilá, en el libro de Esther, que los judíos era un pueblo disperso, separado, y que se encontraba separado y disperso dentro de muchos otros pueblos. Y en Irán, que no seguían la religión del rey, que se encontraba en Persia. Había un ministro que se llamaba Amán, que era un tipo muy poderoso, muy rico, con muchísimo dinero y con muchísimo poder dentro del reinado. Había un rey que se llamaba el rey Asuero. En hebreo se llama el rey Ahasverosh. Y Amán dijo que su opinión es que podemos terminar con los judíos, aniquilarlos, y que él pensaba que sí se podría lograr porque resulta ser que los judíos estaban disgustados entre ellos. Muchos no se hablaban, muchos peleaban entre ellos, y eso es un tema que todavía existe. Muchos judíos acá en Israel también, los partidos se pelean, los partidos políticos de la derecha odia al de la izquierda y el de la izquierda odia al de la derecha, y ni para qué les cuento, pues se los pueden imaginar. Entonces, con base a esa situación, Amán le decía al rey de que se podría lograr, con base a esa separación, que podían terminar con los judíos. Y que por esa razón, como los judíos estaban peleados y disgustados entre ellos, eso Hashem iba a ayudar, dado el hecho de esa separación, de esa pelea entre ellos. Ahora, Purim son de las fiestas que mencionamos la suerte, la cuestión aleatoria, es decir, que la suerte, el destino, la gran mayoría de las fiestas no tienen que ver con la suerte ni con el destino, pero en Purim sí funciona esa echada de moneda que te salga cara o sello, pero el destino es cuando nosotros decimos que es la iluminación o el despertar que viene de arriba abajo, que viene del cielo, viene un destino de arriba, eso es lo que llama el despertar de arriba hacia abajo, desde el punto de vista de la luz llega de arriba hacia abajo, una despertar, eso es lo que se llama la suerte. El destino es el secreto de la iluminación que llega de arriba abajo y en el cual estamos abajo y no podemos hacer nada para cambiar lo que nos va a llegar de arriba. Y Amán, que era, como le decía, un miembro muy importante del gobierno de Asuero, estaba comportándose como el fiscal de los judíos y preguntaba por qué Hashem les dio la Torá a estos señores. Pues la esclavitud comienza
por hacer las cosas con interés. Ellos estaban haciendo las cosas con interés, con su ego. Y por eso viene el fiscal y pregunta, ¿por qué Hashem les da la luz? Y las cosas supremas para las que no trabajan, ni se lo merecen, ni esperan de ellas. Y todos sus pensamientos y metas eran solo con relaciones, las de los judíos, era solamente con relaciones a su propio ego, a su propia necesidad, y cada uno por separado. Entonces, las preguntas de Amán eran preguntas actuales. Pero hay un secreto que decimos acá, que los impíos preparan el vestido, pero los justos se visten con el vestido que prepara el impío. Y ese es el secreto de Purim, que es como una fiesta muy seria que tienen los judíos que se llama Yom Kippurim. Hakipurim, el día del perdón, viene la palabra Kepurim, como si fuera Purim. Pues Yom Kippur, a diferencia de Purim, que la luz viene de arriba abajo, en Purim es el despertar de abajo hacia arriba. Lo que nosotros hagamos, el mérito que hagamos para subir la luz y obtener el perdón de arriba. Entonces, ahí está el opuesto entre Purim y Kepurim, entre Purim y el día de Yom Kippur, que uno viene de abajo hacia arriba, y el otro de arriba hacia abajo. Ahora, la importancia de Purim es que aceptamos voluntariamente la Torá. Hasta entonces era solo por coerción y por obligación. Y esto debemos interpretar lo que preguntamos y por qué el sábado pasado, el sábado, leímos una parte de la Torá que se llama, que siempre se lee una semana, la semana que va a caer el Purim, se lee lo que se llama la Parashat Zahor, que es la parte, Zahor quiere decir recordar. ¿Qué recordamos siempre antes de Purim? Recordamos la obra de Amalek. Amalek es el instinto del mal. Son nuestras desventajas, nuestras necesidades, nuestros deseos egoístas, son los que tenemos que recordar antes de que llegue Purim. Y así comenzar a orar. A orar, y a veces ayunar. El día de hoy, muchas personas ayunan un día antes de Purim y arrepentirse. Y esa situación causó que Hashem le hiciera el milagro a los judíos allá en Persia, en esos momentos, con Esther y con Mordejai, que era también, Mordejai era el tío de Esther. Esther, ahorita les cuento, había un reino de Ahasveros que tenía, como les decía, un ministro muy malo que se llamaba Amán, pero también había un ministro judío que estaba ahí, y él se dio cuenta que Amán quería matar a los judíos de la forma más sofisticada. Él era tan rico que él pensaba, porque cuando él le dijo al rey que quería matar a los judíos, el rey le dijo que no podía hacer porque los judíos pagaban impuestos, y cada cabeza de judío le representaba dinero al rey Ahasveros, al rey Asuero. Entonces, Amán, ni más ni menos, le dijo que por cada cabeza él pagaba, que no se preocupara por el dinero que iba a recibir, porque él pagaba por cada uno de ellos. Eso se los pagaba al rey. Entonces, esta situación se la olió Mordejai, y hizo una intriga para poder meter dentro de la casa reinal
a su sobrina, porque el rey tenía una reina que lo hacía, se le burlaba y es decir, no se llevaban bien, para decirlo. Entonces, Mordejai le propuso que buscara una niña joven que la entrara a palacio. Y resulta ser que esta sobrina de Mordejai era una mujer muy bella y la entró a palacio y ella se averiguó todo ese cocinado que estaba armando Amán para matar a los judíos. Y dicho esto, de que Hashem, por el ayuno que hizo el pueblo, perdonó y va a ocurrir un milagro. Pero la cuestión es la siguiente, que para Purim hay que hacer una preparación para recibir a Purim. Y la herramienta para recibir, hay que preparar la luz para poderla recibir. Quiere decir, sentir que nuestra desventaja puede llenarse, y que puede conseguirse y pasar a ser una ventaja mediante el rezo o mediante el ayuno. Ya el próximo domingo estaremos hablando de un tema muy importante en las lecciones de Kabbalah sobre lo que se llama la subida del man, la subida que quiere decir en pocas palabras que es rezar. Subir al mar es pedir y subir una necesidad. Ahora, y así como en la creación fueron 6 días de preparación para llegar a Shabbat. Como se dice, el que no se esfuerza durante la semana y no trabaja en la víspera de Shabbat, pues, ¿qué comerá en Shabbat? De la misma forma, hay que preparar las cosas y hay que estar listo para recibir el perdón y para recibir las cuestiones buenas. Y el que desacra a Shabbat, el que no cuida Shabbat, pues entonces vota como si fuera un descanso. Y para prepararnos para Purim, hay que sentir el sentimiento perverso, hay que sentir el sentimiento malo que tenía Amán y quien deseaba aniquilar y destruir a niños, jóvenes, mujeres, viejos, y todo lo quería hacer en un solo día. Entonces, el rey organizó una cena y invitó a todos los judíos porque Amán le dijo, esa es la oportunidad de salir de estos señores. Entonces, esa invitación, la colonia judía de Persia en ese momento, pues no sabían qué hacer, porque estaban obligados a recibir la comida, porque si ellos van a rechazar la invitación, ellos se olían que algo iba a ocurrir ahí, pero si van a rechazar la invitación del rey, eso es como un desaire que ahí sí va a tener causa del rey de hacer lo que quiere hacer. Entonces, debemos entender lo que está escrito, muy bien lo que está escrito en el libro de Esther. Y acá traigo algunos puntos que vamos a hablar y vamos a explicar. Está escrito que después de estas cosas, el rey Asuero o el rey Ahasveros le agradeció a Amán. Y después que Mordejai salvó al rey de hacer este acto, el rey debería haber engrandecido y agradecido a Mordejai. ¿Y por qué el rey engrandeció y subió de posición a Amán? Es una pregunta. Otra pregunta es, en momentos que Esther le dijo al rey que ella y su pueblo han sido vendidos y traicionados, y pregunta al rey, ¿quién es aquel que está haciendo esto? Porque la pregunta es, ¿él sabía o no sabía? Entonces significa que el rey no sabía porque está preguntando,
¿Y acaso no está escrito explícitamente en el libro que el rey le dijo a Amán, el dinero está a su disposición, haga lo que quiera con ese dinero y lo que más y lo que le parezca? Y acá vemos que el rey sí estaba enterado de esta venta. Ahora hay otra pregunta que le está escrito la frase a voluntad de cada uno, a la voluntad de cada uno. Pregunta el libro de Esther. Hay que hacer a la voluntad de Mordejai, porque Mordejai no quería, y la voluntad de Amán. Es decir, ahí hay dos voluntades contradictorias. Y como es sabido que está escrito, la palabra, cada vez que está escrito en el libro de Esther, la palabra Melech, la palabra rey, siempre tiene referencia al rey todopoderoso de arriba. Así está escrito el rey local, está refiriéndose también al rey de arriba. Entonces, la intención es que el rey todopoderoso y del universo, entonces, ¿cómo puede ser que Hashem quiera hacer las cosas y quiera, como el perverso Amán está sugiriendo, y que permita hacer un banquete tal que le pida al perverso de Amán que lo organice? También está escrito que solo Mordejai estaba enterado de todos los detalles de lo que estaba ocurriendo, porque está escrito en el libro, la ciudad de Shushan, donde vivían todos los judíos, estaba avergonzada. Ellos sabían que ahí había algo y por lo tanto mucha gente no quería ir a la cena y la gente se encontraba avergonzada. Es decir, toda la ciudad de Shushan, donde vivía el rey y donde vivían los judíos en esa época en Persia, lo sabían. También se pregunta que, porque al principio el rey mandó unas cartas para hacer lo que Amán solicitaba, y esas cartas venían con el sello real, y cuando una carta viene con el sello real, pues es para cumplirla. Pero ¿cómo es posible que más tarde el rey volvió a escribir unas segundas cartas y que fueron finalmente, que cancelaban las primeras cartas que fueron enviados y que fueron las que realmente se hicieron? También se pregunta que los hombres del pueblo de Israel está escrito que ahí los judíos tienen que emborracharse de emborracharse hasta tal punto que no sepan y no distingan con sus ojos entre Amán y Mordejai. Y de hecho, acá en Israel hay mucha gente que toma y se emborracha hasta perder uso de razón y hasta no saber nada. Y es una tradición un poco, yo diría, según mi opinión, un poco ridícula, de emborracharse hasta no saber de qué es, porque como sabe que la cuestión es por de arriba hacia abajo, y como es una albur y como es una cuestión de suerte, entonces uno puede emborracharse y esperar a que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero la pregunta es, los rabinos preguntan, está escrito beber como dat. ¿Qué quiere decir que hay que beber como dat? Dat quiere decir religión. El Rabbi Hanan explica que es como dat Torah. Siempre se escribe dat Torah, quiere decir religión de la Torah. ¿Qué quiere decir beber como dat? La palabra beber dat Torah quiere decir comer mucho, mucho más y beber muy poco. Ahora,
Y para poder entender lo anterior, debemos entender el asunto, qué es lo que ocurría, de qué se encontraban las versiones encontradas entre Amán y Mordejai. Pues Mordejai decía que debe interpretarse que sea las cuestiones que se comporten como dat Torah, es decir, que se coma mucho y que se beba muy poco. Pero Amán decía lo contrario. Decía que se tiene que tomar mucho y comer poco. Entonces, la respuesta nos trae a entender el concepto, un concepto importantísimo. En hebreo se dice la palabra ones. Ones quiere decir violación. Cuando un hombre, ni Dios lo quiera, viola a una mujer, eso quiere decir en hebreo ones, una violación, un abuso. Entonces, ¿acá a qué se refiere? ¿A qué tiene que ver la palabra ones con todo esto? Se refiere a que las personas que estaban invitadas a la cena, que eran todos los judíos, las cuales llegaron para, como les decía yo, para no hacerle un desplante al rey, ir calladitos y recibir la invitación del rey, que estaban sospechando que los iba a matar o a hacer matar. Entonces, y por lo tanto, la obligación era la de comer y no la de beber. Es decir, no había violación con respecto a la bebida. Sí había violación con respecto a la comida, porque no tenían de otra, les tocaba comer. Estaban siendo violados y obligados a comer. Pero con respecto a la bebida, no tenían violación. No necesitaban la bebida, no la requerían. Es decir, la bebida estaba para el que deseara, a nivel de que él mismo podía elegir. No tenía una ones ni una violación sobre ese dictamen de tomar. La comida sí. Fue una violación que no podía rechazarse porque el rey los había invitado a una cena. Y cuando se dice beber como dat, se refiere a que no es una violación, que no se está obligando a beber, que es voluntario. Y de aquí que se dat, la palabra dat, que es religión, es algo voluntario. La religión es algo voluntario. A ti nadie te obliga a ser de ninguna religión. Si tú tomas una religión, es algo voluntario. Hola, Carmen. No te veo y también me gustaría también escucharte. Ya te puse en pantalla para que salgas cuando puedas a la cámara. Ahora, entonces, como les decía, entonces la bebida, no había una violación con respecto a la bebida, únicamente con respecto a la comida. Lo que pasa es que cuando hay un problema, cuando una persona bebe y comienza a ingerir bebida alcohólica, de vino, que tiene alcohol, puede ser en niveles altos o regulares, esto genera que se comienza a inclinar a seguir bebiendo, porque te calientas. Cuando la persona bebe, comienzas a estar preso de tu propia bebida. Y diríamos que nos comenzamos a embriagar, es decir, en Latinoamérica se dice, nos comenzamos a prender. Y al prenderse, esta persona comienza a estar en estado de violación, porque pierde su facultad
de escoger y queda violado, queda obligado a seguir tomando sin poder parar, y eso contradice lo que decía Mordejai, que se haga mucho de comer y que se beba muy poco. Ahora, es sabido, y eso es lo interesante, que todas las bebidas alcohólicas, especialmente alcohol, lo que le trae a la persona es jochma, es inteligencia. La persona que bebe se vuelve más contenta, habla, le llega un mundo se le despierta un mundo de neuronas, le empieza a llegar jochma a su cabeza y comienza a subir un poco su nivel de conocimiento, y de ahí que sea muy interesante para la persona beber y sentirse contento y sentirse inteligente y sentirse con jochma. Y a la comida se le connota con biná, con la luz de Hasadim, que es con la luz del amor, con la luz de la gracia, con la luz del Gesed, porque cuando uno come, queda muy agradecido con esa comida, y el que te cocina, tú lo quieres, recibe luz de jochma, perdón, luz de Hasadim, que no es lo mismo que recibir luz de jochma, que es cuando la persona bebe. La luz de Hasidim también incrementa la fe y la creencia. Es misericordia, y se siente la persona querida porque se siente llena y está comiendo, y esa comer siente, ese comer siente como si fuera que se estuviera amando, porque se está alimentando, está dándose a sí mismo, y eso lo siente como si fuera un luz de Hasidim. Ahora, se pregunta, ahora, eso fue lo que yo quería comentarles a ustedes con respecto al libro de Esther, que el libro de Esther es muy grande y demora leerlo así en voz alta por lo menos unos 40 minutos, que es bastante, y cuenta todo lo que ocurrió, cómo ocurrió, y al final cómo terminó. Terminó que el rey le dio todo lo que había logrado y todo lo que había preparado Amán, lo que él había cocinado, lo que él se lo dio al justo Mordejai, lo que decíamos en un principio. Lo que preparó Amán se lo dio a esto. Y como ustedes notan que toda la cuestión de dinero y él no puede generarse en los kelim de Mordejai, porque Mordejai era un justo que no tiene esas necesidades de dinero, ni esas necesidades de enriquecerse, ni esas necesidades de nada. Lo mismo, sino eso, entonces Dios permite que se cebe a la marrana en el lado donde está el marrano, pero cuando ya está listo, ese provecho se lo da a los justos. El mismo situación fue cuando los judíos llegaban a Egipto, que se reproducieron y crecieron y se formaron un pueblo grandísimo y poderoso. Cuando ellos vivían con Jacob en la tierra de Israel, con dificultad comían y les tocó emigrar a la potencia de esa época, que era Egipto. Y ahí con José, que era el vicepresidente ahí el que mandaba la parada en Egipto, pues obviamente ahí se subieron y se ensancharon y se engordaron. Eso quiere decir que toda la parte de comida la hicieron sobre Egipto, que es un país lleno de cosas negativas, de clipot y de cosas malísimas, a diferencia
de los judíos donde supuestamente tienen que pedir únicamente para influenciar, que es muy difícil de crecer porque tú no puedes conseguir amasar mucha fortuna porque el país no lo da. Pero en Egipto, donde todos piensan para sí mismos, pues es el lugar donde se empieza a elevar el CLI. El CLI crece en Egipto. Después viene la salida de los judíos de Egipto y ya salen con riquezas y salen con demás personas y salen como pueblo. Es decir, se elevaron con los kelim, se alimentaron con los kelim del villano, pero después entran y se toman esos kelim y lo adaptan a los kelim del justo. Lo mismo que ocurrió con Mordejai, en que todas las cosas que preparó Amán se quedó con esas. Mordejai, y los judíos no fueron aniquilados, sino lo contrario. Entre los judíos se encargaron de despachar. Al otro día salieron y mandaron matar a todos los compinches y todos los que ayudaron a Amán, que eran como 3,000 personas que estaban junto con él. Y de ahí, esta situación que cambió de la noche a la mañana, donde la suerte cambió de un momento a otro. Por eso celebramos a Purim, porque fue como, es más o menos como el nazismo, nos querían aniquilar físicamente. Era un nazi, el señor Amán. Y ese milagro, como les decía, es un milagro que vamos a recordar toda la vida, inclusive cuando pronto gocemos de el Mesías. La fiesta de Purim la seguiremos celebrando, recordando que todo viene de arriba y que si la persona es justa, tendremos que no nos van a poder aniquilar. Porque a diferencia de Hanukkah, los griegos no los querían matar nuestra religión, nuestras costumbres. Y por eso abrieron la cuestión de la botella de aceite, que querían desacrarla. No querían terminar con nosotros. Querían que nosotros no estudiáramos más Torah, que nosotros abandonáramos nuestra creencia. Acá, en Purim, no. En Purim querían aniquilarnos físicamente a todos y cada uno. Ahora, hablemos por último de las orejas de Amán, que son estos bizcochitos que se comen en Purim, y acá traje, que se comen en Purim, el por qué se comen las orejas de Amán y por qué son triangulares. Vamos a explicar por qué. Se hornean estos pastelitos que se llaman orejas de Amán y nos disfrazamos en Purim porque la suerte no importa quiénes somos, sino todo viene de arriba. Entonces puede Artica cambiarnos y volvernos si Artica somos payasos, entonces podemos ser cualquier cosa y estamos en cuestión de suerte. Ahora, las orejas de Amán, como volvemos, tienen forma triangular, y en Yiddish, que es un idioma que viene de los judíos europeos, se le llaman Hamentash, quiere decir oreja de Amán, que según cuentan los maestros y los santos maestros, que Mordejai, que fue un justo, fue un tzadik, recibió la gran luz que se encuentra en Purim. Purim, en cuanto a luz espiritual, nos llenamos de luz tal que es tan fuerte la luz que cambió la suerte de estar casi muertos a estar supremamente vivos y por encima y el manejo de toda la situación. Entonces, las luces de Purim llenaban la vasija de Amán, ahora de su ambición y su gran deseo de recibir, de comprar la vida de todos y cada uno de los judíos para disponer de ellos. Esa vasija
así de grande la recibe Amán, la recibe Mordejai, el justo, que es una persona pura, como les digo, espiritualmente, y no poseía ese tipo de vasijas, como la de Amán. Y por eso a Mordejai le toca recibir la luz grande en una vasija, en un cli grande, que fue el que se tomó de Amán. Ahora, como es una vasija, entonces la oreja es una especie de vasija. Entonces, y como estamos hablando que se tomó la vasija de Amán, entonces estamos hablando de la oreja de Amán, como diciendo que se tomó el cli de Amán. Ahora, como es un recipiente cóncavo en el cual se puede recibir la luz, entonces a eso por eso se le llama la oreja de Amán. Ahora, el punto, el por qué es triangular. Acá está, y dentro de la parte acá tenemos, pues se le puede poner chocolate, o se le puede poner algo dulce, o arequipe, o se le puede colocar dátiles, o cualquier dulce de leche, cualquier cosa que guste, halva, pasta de almendras, algo que guste a la gente. Ahora, hablemos el por qué es triangular, tiene 3 lados. Para aquellos que estudian y hemos empezado a estudiar la parte de Cábala, los 3 lados nos están diciendo que es la izquierda, la derecha y el centro. La línea de la izquierda, Hesed, la línea de la derecha, Gvura, y el centro, que es Tiferet. Todas las cosas tienen Hesed, Gvura, es decir, la Hesed y los Hasadim y el Din. Acuérdense que cuando la Malhut subía, la Malhut es de izquierda, entonces subió, la Malhut queda en la mitad, pero el Din es lo que queda en Gvura, que es la gente de izquierda que tienen inteligencia, pero que tienen conocimiento y Jochma, pero la Jochma no puede iluminar sin Hasadim, sin la derecha. Ahora, la izquierda siempre se quiere tomar a la derecha y la derecha se quiere tomar a la izquierda. Eso se ve en la política y en todas las situaciones. Entonces, siempre hay hola Soraya, ¿cómo estás? Te voy a poner en el pin para que te... Entonces, al ser triangular la oreja de Amán, estamos hablando de las 3 columnas. La columna a la derecha, la columna a la izquierda y la columna que se forma, diríamos, equitativamente o equidistantemente, o aquella que un punto central proporcional, no quiere decir que es en la mitad, puede ser más al lado de la derecha, es decir, los de la derecha y la izquierda se logren en poder a encontrarse en la mitad. Ese encuentro en la mitad es lo que llamamos la línea central, que es Jacob, que es Tiferet, porque se encuentra a la derecha Gvura, a la derecha Jochma, acá Jochma, Binah, y acá tendremos Date, acá tenemos Hesed, Gvura, Tiferet. Siempre hay derecha, izquierda y centro, que es Jacob. Entonces, porque lo que logró Mordejai fue reconciliar y cambiar la opinión. Él, una persona que es justa, todas sus cosas las hace uniendo la derecha y la izquierda, porque la izquierda no puede nunca gobernar, porque la izquierda es Jochma sin Hasadim, y la derecha son únicamente, no pueden únicamente, es como educar a un niño, a un hijo. Si usted al hijo todo le da gusto y le da Hesed y le da y regalos y esto, entonces queda malcriado. Ahora, si al hijo también solamente se le da castigo y castigo y castigo y castigo, pues tampoco le va a resultar una educación. Tiene que haber una cuestión equidistante que nivele el nivel
de cariño y al nivel de corrección que se le da al niño, encontrándonos en la línea del centro. Y esa línea del centro nos va a dar la solución de cómo educar al niño y de cómo correr un país, ni con derecha ni con izquierda, y cómo todas las cosas en la vida tienen tres, lo que llaman en hebreo, tres líneas. Y esa tercera línea es cuando hay paz entre los dos extremos, porque los dos extremos no pueden lograr, no puede haber una paz si no hay si no hay una ecuación que junte en algún punto las dos posiciones y las concilie. Entonces, de ese hecho, acá tenemos los tres lados de las orejas de Amán, que fue Mordejai, y la oreja de Amán, porque sobre la oreja fue el recipiente que se tomó Mordejai de Amán para poder recibir la luz tan grande que generó la libertad del pueblo. Eso fue todo el día de hoy para celebrar, y el que tenga orejas de Amán, que tenga buen apetito. Buen apetito. Buen apetito, Baruch Atabarán, chaconeando. Toda esa gran tribulación se hizo porque Mordejai no se inclinaba delante de Amán, ¿verdad? De allí todo el resto del pueblo estaba a los pies de Amán, pero eso Mordejai no. Es correcto. Por eso decidió exterminarlos. Porque lo que pasa es que Amán tenía mucho poder, pero Mordejai se está dando cuenta a dónde iba. Entonces todo el mundo se inclinaba y se arrodillaba con Amán porque era el tipo poderoso. Y el que no se arrodillara, pues lo mandaba a pelar. Ay, Dios. Entonces, eso no le gustó para nada a Amán. Y entonces se le fue acelerando y se le fue subiendo la situación, y estaba decidida a terminar con todo el mundo, porque él podía únicamente vivir cuando todo el mundo estuviera arrodillado, porque él quería ser el que mandaba. Y ese mando se dio cuenta que los judíos no querían, y Mordejai no quería arrodillarse ni darle pleitesía, entonces fue ahí donde Esther, la reina Esther, pudo convencer al marido, al novio, diríamos, al rey, porque el rey había mandado a matar a su mujer. El rey estaba casado con una señora que se llamaba la reina Vashti. Pero el rey era también un tipo muy patán. El rey mandó a Vashti que se desvistiera enfrente de sus amigos que estaban tomando trago, enfrente de los amigos del rey. Entonces, como Vashti obviamente no quería semejante situación tan bochornosa y tan poco decorosa para ella, el rey la mandó matar. El rey la mandó matar. Y ahí le dio entrada a que necesitaría otra mujer. Y ahí fue cuando Mordejai aprovechó, todo viene de arriba, y metió a Esther al palacio y comenzó a explicarle al rey de lo que se estaba fraguando en contra de ella y su pueblo. Es que Vashti era bellísima. Imagínate. Y el tipo, no conformado con eso, quería mostrarle a todo el mundo la belleza que tenía, y eso, pues obviamente pues yo no creo que ninguna mujer se hubiera prestado para esa situación, y con razón. Y el tipo la mandó pelar, la mandó matar. Dios mío.
Dios mío, horrible. Porque ahora, después, Ahasverosh, el rey Asuero, fue manejado ya con mucha más inteligencia y ya más tranquilamente de la reina Esther. Y de ahí se salvó la cuestión y de ahí celebramos ese milagro tan grande que nos ocurrió. ¿Y cómo ves la situación de la guerra? Que yo me perdí tu comentario. Ah, no, todavía no hemos hablado de la guerra. Ah, yo pensé que estaban hablando de esa guerra cuando Estamos entré. hablando de la guerra que se quería formar en Persia, Sí, que es sí, lo que sí, se llama esa. Irán hoy en día, Sí, sí. porque había un señor que quería, que compró la cabeza de cada uno de los judíos que Ay, vivía Dios en el mío. pueblo de Shushan para matarlos y así deshacerse de todos los que no se querían hincar a favor de él. Entonces, de ahí que eso fue como un nazi, fue como un Hitler, el señor Amán, que no le bastaba ser el que mandaba, sino que quería terminarlos físicamente a todos y cada uno de los judíos. Quería la solución final para el pueblo judío en esa ciudad. Y en todo el reinado de Persia, que es lo más parecido a un nazismo, aquí de la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes. Eso. Y de ahí que como la cuestión se salvó y nos hizo una llegada de arriba hacia abajo, Purim, Pur quiere decir suerte, quiere decir, y por eso nosotros a veces en Purim también jugamos con un trompo que tiene varias caras, Ah, sí, con con las las letras letras, hebreas. con eso se apuesta y demás, y con Ajá, eso juegan los niños. sí, Pero todo sí. único, eso es para indicar que todo fue por una situación de suerte, Que del venía albur de que la. viene de arriba hacia abajo y que abajo no hay nada lo que hacer. Aunque sí se trató de hacer porque los judíos allá en Shushan, donde vivían, ellos ayunaron para que ese edicto no se llegara a cabo. Yo estoy ayunando desde ayer. Uy, qué bien, Soraya, te felicito. Sí, sí, y apagué el teléfono desde el mediodía de ayer y ahora me sonó la puerta que vino una amiga preocupadísima y yo le dije, no, 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 es que hasta después de que apague, cuando se acabe el sol, abro el teléfono. O sea, ayuno hasta de teléfono y ayuno normal, pues ayuno de comida y ayuno de teléfono. Ajá. Soraya, ¿tú dónde te encuentras? Yo vivo en Cerdeña. Ah, verdad, en Cerdeña. Y Gladys también vive en Italia. Y Gladys, ¿dónde vive? la licenciada Rosana Esquivel, ¿están dónde, Rosana? Me dijo. Paraguay, de Paraguay. Ah, Ay, qué perdón, me dijiste bien. de Paraguay y Sí. Carmen está en Tampa, si no estoy mal. Ah, ok. Y ¿Y iPhone Gladys dónde Blanca, está? no conozco a Blanca, entonces metamos a Pregúntele Blanca. de dónde es. Blanca, si quieres ponerte tu cámara y tu micrófono también para conocerte y decirnos de dónde estás conectada. ¿El tiempo en Israel cómo es? ¿Perdón? ¿Tú estás en Israel o dónde estás? Sí, yo estoy en Israel, en la ciudad de Ranana, Ah, ¿a que Yo es, cuánto, soy de que es a cuánto está de distancia de Jerusalén? de Jerusalén, es como unos 50 minutos Ah, ok. y 20 minutos al norte de Tel Aviv. Es que Ah, Israel es muy estás. pequeñito. Sí, 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 yo Entonces, conozco Israel. Estuve en me Israel en alegra el mucho. 2018. Ah, buenísimo. Carmen pregunta que si Basti era mala. Pues yo no creo que era mala. Pero energéticamente se comunicaban, ¿o no? Pues parece que había un problema de comunicación, porque si el señor la manda a desvestirse, a mostrarse ante sus amigos, pues Dios me mío. parece muy barro de la parte del rey que quería mostrar cuán bella era. Y de ahí que ella Se opuso. se opuso y le costó su vida.
Dios bendito. Ahora, me preguntabas, Soraya, con respecto a lo de la guerra. Pues mire, acá también en Israel las opiniones están muy divididas. Yo soy de la opinión, yo entiendo que el señor Putin es un tipo terrible. No da libertad en su tierra. Es un dictador, es un dictador. Pero hay que entender que acá esto es un juego de egos. Poderes. De ego. Sí, es una Miren lo cosa que le está horrible. ocurriendo a Ucrania. Yo entiendo a Putin de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó grandísima y rodeada por un mundo de países. Su sistema comunista lo llevó a caer en su propia situación y hasta que y de ahí razón de que quedó tan poderoso, se formó la OTAN, la NATO se formó, porque todo el mundo quedó con susto de Rusia, y a razón, y con mucha razón. Pero con el tiempo, la Unión Soviética se fue quebrando, y hasta llegar el momento de que se le empezaron a caer esas repúblicas, hasta que llegó Gorbachev y declaró de que el comunismo fue un fracaso y se le fue todo el mundo. Pero entonces lo que pasa es que Rusia, de ser tan grande y tener a la NATO en contra, entonces ahora lo que está viendo es que con los últimos 20 años o 30 años, todos los que estaban y los que se le fueron, se empezaron a juntar a la NATO. Entonces, cuando yo tenía un vecino y ahora éramos amigos, pero estábamos bajos todos en el mismo, pero ahora se están volviendo mis enemigos y yo me volví pequeñito y mis enemigos se me acercaron a mí. Entonces, Rusia ve que ya sus enemigos no eran tan grandes porque tener los enemigos parados y tener la OTAN, la NATO, limitada por todos los países que están protegiéndome a mí, pues yo estoy tranquilo, yo tengo una cerca que me tiene protegido. Pero cuando empiezan a irse y esos mismos se convierten en la OTAN, en el NATO, que yo creo que después de que todos se fueron de Rusia porque el capitalismo se perdió, ya no había una razón de existir para la NATO. No existe una razón para el NATO ni para que es lo mismo OTAN, no existe, porque ya Rusia perdió todo ese poder. Entonces ya la razón por la cual se creó la OTAN, ya no existe esa razón. Entonces, ya no existe una, pero lo que pasa es que los gringos también son muy jodidos. A los gringos lo único que les interesa es la parte de billete y quieren ver a todo el mundo de rodillas porque ese es el sistema capitalista. Si no te comen, tú comes. Y si tú no te los comes, te van a comer a ti. El sistema obliga a actuar de esa forma. Y obviamente Rusia se va viendo cada vez que se la van cercando y tiene a Ucrania. Ucrania, antes de que cayera todo, Ucrania era como la gema, como lo más preciado que tenía la Unión Soviética. Y si eso mismo se les va, es que, como dice, el diamante de la corona, me robaron el diamante de la corona. Y eso es un problema físico. Y el tipo Putin está hace 15 años diciendo, mire señores, que Ucrania no se meta a la OTAN. Entonces Ucrania, con su ego, porque no es más sino ego, me van a decir, yo hago lo que me dé la gana porque soy un país independiente y acá no tengo que pedir permiso. Pero fíjese, verá, yo no estoy de acuerdo con Ucrania. No, yo tampoco. Porque la realidad es que si Ucrania firma un berraco papel y dice, no me meto en OTAN, no me meto. Así quiera, hago... Por lo menos tener paz. No, pero hago lo que hago, pongo una pantalla. Hago una pantalla y digo, no quiero recibir. Con solo ese punto le quita
las armas, le quita la razón de que Rusia lo ataque, se evita que 2 millones de personas estén comiendo de la buena, Ay, qué pecado. le evita que le destruyen el país y no fue capaz de hacer esa situación por su ego nacionalista. Ay, Yo no estoy en contra de nada y si él quiere ser nacionalista y no quiere, pues allá ellos. Sí, pero no destruyeron el país y le están y la gente que está y la gente que está refugiada está comiendo, está pasándola muy mal por razón de un tirano, por razón de una porquería, pero no importa. Si hubieran hecho esa, como decimos, poner una pantalla, decir, no quiero, me invitan, no quiero, me conviene, sí, pero no quiero, muchas gracias, no hubiera ocurrido nada. Ahora, si con todo y eso, Ucrania hubiera dicho, no entro, y fuera de eso atacado, pues ya es cuestión, ya es harina de otro costal, pero eso no fue lo que ocurrió. Y de acá, a no ser de que internamente, es mi opinión, yo, claro que yo no tengo la bolita de cristal para ver lo que va a ser el futuro, pero si internamente no bajan a Putin allá en Rusia, Rusia va a ganar la guerra. Y Ucrania va a quedar vuelta, va a quedar vuelta añicos, puré, a razón de su nacionalismo, porque ellos tienen derecho pero de bueno, escoger su vida. Entonces, por todo ese derecho, por todo ese ego que no sirve para un carajo, le dañaron el país y 3 millones de personas o 2 millones de personas están fuera de su país en rincones y pasándola mal, únicamente porque decidieron todos y probablemente ellos mismos se han dado cuenta por no poner una pantalla y decir, no, está bien, entonces me como mi nacionalismo. Eso es lo que yo pienso, Soraya. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo entiendo que hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo. no, pero... lo que a mí me parece más impactante es que estos últimos años han sido como de unas mentiras que se han inventado, porque para mí todo esto que se han inventado o han creado, digámoslo así, por ejemplo, la pandemia. Ahora ya nadie habla de pandemia. Eso es otra cosa. Es pero toda una mentira. Sí, lo que pasa es que, Soraya, lo que pasa es que ahí me estás hablando de otro punto. En este punto es que nosotros estamos manejados por los medios. Marionetas. Y los medios viven de billete. Entonces, para poder vender propagandas y para poder vender sus productos, a Teresa, sí, porque Teresa la vacuna Olivera es un está llegando, producto. para poder vender sus productos, tiene que, hola Teresa, ¿cómo estás? Tiene que tener sensaciones en los noticieros. Y como ahorita hablar de la pandemia, así esté pululando y así esté fuerte, no vende. Somos producto de todo el mundo, de una dieta horrible que está manejada por los medios de todo el mundo, que vienen por el internet y todo el mundo está bajo la misma dieta. Entonces, hacen una pregunta muy buena, Soraya. ¿Cómo es ahora que no se hable de la pandemia, que puede estar peor, pero lo único que vende en este momento es lo que está ocurriendo, es la guerra de Ucrania? Entonces, eso muestra de que acá hay muchas cosas mal hechas. No tiene que ver nada con lo de Ucrania, sino eso tiene que ver cómo nosotros pensamos y qué es lo que nos dan a nosotros para alimentar los medios, para nosotros agarrar siempre las cosas en proporción, ser inteligentes y ver lo que ellos nos quieren vender. No tenemos por qué comprarlo. Compremos lo que queremos y lo que entendemos. Pero eso es lo que ocurre. Ahora nadie habla de la pandemia. 3 días, una semana completa, como si no hubiera existido. Como si no... Bueno, Increíble. yo sinceramente he sido siempre una persona que estoy muy alejada de las pandemias y de los virus y de todas estas cosas, porque yo soy de medicina natural. Entonces, cuando a mí me impusieron esa bendita vacuna, yo nunca me la puse. Todavía hasta hoy estoy en guerra porque no me la he puesto. Pero ya he pasado 2 virus, 2 veces. El año pasado me dio el COVID y esta vez también me volvió a dar, me repitió en enero, pero me repitió asintomático. Tienes suerte porque yo sí recomiendo. Claro, hay mucha gente que tiene mucho coloqué. miedo y se pone la vacuna, pero como uno no sabes qué hay detrás de eso tampoco. Pero yo digo,
es como el que cree mucho en Dios y ocurre una tempestad y el tipo cree en Dios y Dios lo va a salvar. Entonces el agua le llega a la casa y el tipo se tiene que subir al techo de la casa y todo está. Entonces llega una lanchita y dice, vení, yo te... No, 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 Dios me va a ayudar. Yo creo en Dios. Y entonces vuelve otra lancha y pasa por ahí y dice, no, 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 no se preocupe, que el agua va a bajar y Dios Pero me va a bueno, ayudar. More, y entonces si a uno el alma le habla y le dice de no vacunarse porque uno pasará todo eso, ¿uno no debe escuchar el alma? Yo no digo eso. Yo Cada escuché persona... mi alma y mi alma me dijo de no vacunarme y yo no me Ahora, vacuné. lo que pasa es lo siguiente. Cada uno de nosotros, todo el mundo en la Tierra tiene un DNA diferente, un DNA ADN. diferente. Entonces tú puede ser que de arriba te dio un DNA que eres más fuerte y que no te va a dar a ti, porque ese DNA dentro de tu sangre, dentro de eso, no se le pega, pero estás corriendo y ponerte las manos de que ojalá no tenga un DNA que a mí se me pegue el ese, pero si sí lo tienes, no estarías ahorita Bueno, es que contando a el mí, cuento. imagínate que a mí me dio el primer virus. Eso fue el año pasado. Y en diciembre, o sea, me dio en abril, en marzo, porque, y eso que no me dio por callejera, sino porque me vine de Colombia hasta acá. Entonces, 3 aviones y 5 aeropuertos, pues cualquiera Sí. se contamina. Ya, ¿Qué Y dices, a Gladys? mí, y Colombia. entonces, ¿qué pasó? Que yo el año pasado, eso fue en abril, en marzo, y en diciembre me hice pues dizque un serológico para ver pues cómo tenía los anticuerpos y estaban altísimos. Y el médico me dijo, ay, usted no se debe vacunar, usted tiene muy altos. Cada persona, como te digo, y acá también Carmen me dice, Braja dice que no, que ella no se pudo vacunar por cuestiones de relación, porque cada persona es muy particular, pero el que me pregunte, A mí sinceramente, Claro. yo le recomiendo, porque yo me alrededor. la puse, yo no sé si ustedes saben, pero yo solamente tengo un solo pulmón. Ah, ok. Es el único que tengo y con el que más me amaño. Quiere Entonces, decir que Dios es tan grande que con un solo pulmón tienes. imagínense, con un solo pulmón, y acá estoy hablando y gritando. Entonces, Imagínate, qué bien, qué entonces yo bendición. no- me tengo, yo me vacuné y como dicen, yo no quiero correr el riesgo No, eso es muy personal, pero lo que yo siempre vuelvo y digo, o sea, a mí me parece es un escándalo que a uno lo obliguen. A mí me parece es un escandaloso. ajá. A ver, Carmen tiene una pregunta. Pregunta, Carmen. Hola, maestro. Bien poquito que voy a hablar porque estoy trabajando. Por eso no prendí la cámara. Tuve que meter escondida a escuchar mi clase. Pero que sí quería decir que, por ejemplo, para mí, como estamos hablando de la situación eso de vacunarse o no, en mi escenario, pues hay algunas condiciones médicas que sí te lo requieren, como a mí me dio el cáncer y el doctor quiere que me la ponga, pero cuando te vas a hacer exámenes rutinarios, lo que es la vacuna, pues tiende a engrandecer los nódulos, como en el sistema linfático. Ajá. Entonces, lo que está pasando es que muchas personas que se han vacunado, por ejemplo, y han padecido de cáncer, al hacerse el examen rutinario, pues los nódulos, lo que son el sistema linfático debajo de las axilas, las mujeres debajo de las axilas que se hacen el mamograma, ahora tienen que escanear esas áreas porque esos nódulos se inflaman. Entonces, al inflamarse, si la persona no deja saber que se puso la vacuna, pues eso puede ser como un falso positivo. Entonces, pues Entiendo. por esa razón, Ujú. yo pues tengo que esperar a cumplir mis 3 años de remisión de haberme dado el cáncer que me dio, que fue Hodgkins, para así yo poder volver a decidir si me puedo poner la vacuna o no, porque si me la pongo, pues puede Pues, dar un falso positivo pues y sí. el doctor no quiere eso. Entonces Bueno, ese es el riesgo de ponerte la vacuna para sí. mucha gente con enfermedades. Sí, yo entiendo. Y en ese momento, en ese caso, pues es mejor, como dices tú, esperarte Espera. hasta que puedas hacer. ¿Qué dices, Gladys, tú? No, yo quería decir de que, como decir, el primer punto de la guerra en Ucrania, yo pienso de que a mí no me pueden venir a echar de mi casa sin que se sienta. De tu
Y pues, y lo del virus, pienso que todo está bajo control del Eterno, ¿no? También la guerra. Y Sí, Claro. cada bala tiene nombre propio. Y si es para uno, puede estar uno durmiendo en su camita y le cae un avión encima de la cabeza de uno. Así Y es. si no es para uno, puede estar en la mitad de las guerras y las balas te pasan y no te hacen nada. Eso es No. En Colombia dicen que al que le van a dar le guardan. Ahora, Teresa, cuéntame tú de dónde estás llamando. Sí, de aquí de la Florida. Eh, Buenos días, sí. Yo soy la mamá de Carmen. sí. Qué bien. Sí, mucho gusto a todas. Lo Sí, mismo digo. Mucho gusto. Ajá. Sí. Y, Yo digo que también todo está bajo el control de Dios porque Él es el que todo lo puede. Y él tiene todo lo que estamos pasando ahora está a la mano de Él en control de todo. Todo eso. Sí. Amén. Y yo creo que hay que mantenerse siempre positivo porque ¿Sí? tenemos mucho poder por la boca, lo que nosotros proclamamos. Así es. Eso es lo que va a todo ser. lo que ocurre es positivo. Todo si es estamos para bien, bien. es positivo, y si nos tocó, Dios no quiera que nos tocó que nos fuéramos Dios no quiera que nos vayamos de esta tierra, también es para el beneficio del alma. Que nadie se quiere ir y el alma no quiere salir del cuerpo, pero todo es por bien y todo lo que nos ocurre es para bien y para nuestra corrección. Eso sí, así estamos estudiando. Yo cuando se destapó esto del virus, me desperté una vez con una sensación de alegría, porque dije yo, es como Dios es un padre para nosotros y pues un padre viene muy afectado con la muerte de su hijo, a no ser de que pues eso sea lo mejor para nosotros, de que ya sea el momento de regresar a casa, ¿no? Porque como yo siempre he dicho, aunque si no fuera del pueblo de Israel, pero soy una creación de Dios. Seguro. Entonces, yo siempre le he dicho a él, ayúdame, protégeme por amor de ti mismo. Amén. Y ahí me siento más seguro y aceptamos todo lo que él mande. Así es. Dime, Carmen, que querías una pregunta. Solamente quería compartir una cosa que a mí siempre me molesta. Esto a mí siempre me molesta. Cuando yo miro, y siempre pues yo pienso de repente, cómo el pueblo del Eterno, el pueblo de Israel habrá hecho con tantas veces que ha sido perseguido y con todo esto está pasando de la guerra ahora. Pero a mí algo que siempre me preocupa y me molesta es que yo me digo a mí misma, Dios mío, si un día estamos en una situación difícil, lo único que a mí me importa y me molesta tener es mis libros de oración. ¿Qué? Y mi Torah. Yo como mi libro, por ejemplo, mi Sidur, mi libro, una Torah que yo pueda leer, yo digo, eso me molestaría tanto no poder tener eso en un momento de una emergencia. Y yo digo, ¿cómo habría hecho el pueblo de Israel en esas veces que a ellos prohibían adorar al Eterno? Eso a mí me entristece el alma. Eso es lo más que me preocupa cuando yo en una guerra. ¿Qué va a hacer de mí si yo no puedo utilizar mi libro de oración? Esto me duele. Me parece muy bien, eso es correcto. El libro de los Salmos es un libro importantísimo. El libro del Sidur es importantísimo. Como les contaba la semana entrante, ya estaremos comenzando con un tema nuevo en la clase de Kabbalah, de introducción a la Kabbalah, que se llama la subida del man. No quiero meterme mucho, pero el man es una sigla que quiere decir Maim Nukvim, que quiere decir aguas femeninas. Explicaremos de qué se trata, pero la subida del man es cuando nosotros subimos un requerimiento, una necesidad. Dios mío, mándame salud, mándame protección, mándame trabajo, que fulanita de tal se cure. Todos esos rezos, todos esos voluntariados que tú haces acá, todas esas entregas de dinero de ayuda a la gente, todo lo que tú hagas
por alguien, todo lo que tú expongas una vulnerabilidad tuya, la eleves al Todopoderoso y digas, dámela porque la necesito. Pero cuando tú estás pidiendo algo para darlo, no para ti misma, quiero un Rolls Royce para que mi vecino se muera de la pica, lo vea y se muera de la pica. La humanidad está tan enferma, More, que la gente no piensa que todas esas cosas superficiales lo único que hacen es traer negatividad. Pero mire, ahí está. Yo creo que lo de la guerra de Ucrania, yo lo veo muy simple. Imagínense si un simple papel, una simple firma puede evitar 2 millones de desplazados, puede evitar que vuelvan naco, que maten mucha gente porque se ha muerto mucha gente y pueden evitar de que me destruyan una casa o una ciudad y no la hago y no firmo por mi nacionalismo, porque los ucranianos son muy nacionalistas y válgase decir que no quiero poner un número, pero muchísimo más antisemitas los ucranianos que los rusos. Los ucranianos han hecho pogroms y mataron judíos miles. Wow. Los rusos no. Los rusos. Imagínate que hay una cosa impresionante. Yo tengo una amiga que ella tiene la sobrinita que tiene 8 años y está en el colegio, es hija de madre rusa, ¿no? Y ella con la compañerita también rusa, hija de padre italiano, madre rusa, dice, llegó llorando a la casa porque dice que la profesora, imagínate, yo digo, ¿cómo estamos de mal? La profesora hizo una reunión con los niños para hablar de la guerra y empezó a hablar pestes de Putin. Delante de una niña de 8 años. Yo digo, ¿pero a dónde estamos llegando? Lo que pasa es que la dieta, como digo, la dieta de los medios es para tirarse encima de Putin y todas las sanciones económicas. Obviamente que toda esa situación, que yo no estoy de acuerdo que un vecino se tome otro vecino porque el vecino le dice, no quiero dejar de entrar a la NATO y usted no me va a decir nada. Me parece un abuso que Putin haya invadido. Eso es un abuso. Muy abusivo también, pues el poder. Pero lo están buscando y ¿para qué buscar y para qué meterse con un cafre de esos, con un asesino de esos, con un dictador de esos, si no voy a obtener nada, porque no voy a ganar y sí me van a joder y únicamente por la parte nacionalista mía, porque yo tengo el derecho de autodefinirme. Y como nadie tiene el derecho a decirme lo que tengo que hacer, sí o no, porque yo soy Ucrania, y así todos los países del mundo, entonces, y ahí están, y los europeos, y los gringos, teniéndole miedo a Putin, pero Putin no le interesa un carajo, me perdona la palabra. No, pues ya es que hizo casa debajo de la tierra. Ya, él se va a tirar a los europeos, él puede poner bombas, y él no va a perder nada. Rusia es un pueblo pobre, mísero. Él con tal de dañarle el bizcocho a todo el mundo, se lo va a dañar. Y los europeos, en vez de tener un poquitico, ser más prácticos y decir, mire, yo no voy a aceptar a Ucrania, así Ucrania pida, no lo voy a aceptar, no lo va a aceptar a NATO, pues entonces se le quita una excusa. Un peso, al menos. Pero no, porque ahí están los gringos y los europeos empujando, queriendo castigar a Putin para que económicamente ellos tengan que comprar de ellos, y porque los gringos ahorita están peleando también económicamente contra los chinos y demás cuestiones. Es una cuestión de plata. No. Todo de dinero, todo como si uno fuera a morir y lo enterraran con los millones. Entonces es una cuestión de ego. Es una cuestión de ego. Es que el ego es peor todavía que el dinero. De ego para recibir y no para dar. Entonces ahí le toca a Putin hacerse el machito y tomarse un país y aguantar que lo sancionen y que esto y lo otro. Pero yo creo que él puede acá
puede que no salga ganando, pero acá más que uno va a perder. ¿Y para qué para qué nos metemos algo donde todos vamos a perder? Si estamos tan tranquilos. Y la situación es tan fácil de que un señor está bien, entonces se le decimos no al señor Ucrania y que no jorobe más y que se quede sin NATO, pero no le va a pasar nada. Pero no, ellos no quieren dar su mano a torcer y miren lo que está ocurriendo. Pero esto es una cosa... Lamentable. Pero es en el mundo totalmente la descomposición social, es una cosa tremenda. Sí. Y nosotros tenemos que tener cuidado con los medios, están manejados, estamos abajo la dieta de Internet, y el que esté, como dices tú con respecto, el que esté en contra el que esté a favor de Putin, mejor dicho, no le hablan, lo miran, lo van a atacar. Ahora, acá en Israel, y acá sí dijimos, y yo me encargué también y acá nos dijimos, nosotros vamos a ir por el lado de la mitad. ¡Ay, sí! Nosotros entendemos que es una agresión y estamos a favor de que la gente, el pueblo ucraniano no sufra, porque nadie quiere que sufra, pero tampoco nos vamos a ir a echar en contra a Putin, fuera de eso que lo tenemos como vecino ayudando a los sirios en el norte. Fuera de eso, y yo que a nosotros no nos conviene y hay que ser convenientes, y lo principal para nosotros es salvaguardar la vida. Es el país de Israel. Ay, sí. Ajá. Eso es lo que primero. Y para seguir el país de Israel hay que irse por la mitad, ni la derecha ni la izquierda, sino por la línea central, le guste o no le guste. Vamos a ver cuánto aguantamos, porque porque hay presión de los gringos, hay presión de todo el mundo, y eso no es una cosa fácil mantenerse en esa situación, pero hasta el momento hay que irse por la mitad, y no hay que atacar ni hacer el feo al agresor, que aunque sí tiene uno que decirle que no haga esa situación porque está en lo incorrecto, pero tampoco se puede uno a tomar parte en contra. Es que eso es lo mejor, estar uno neutro en todo. Pues, hay que saber jugar las cartas, saber jugar las cartas, porque la gente que más va a sufrir en los pueblos cercanos a esa área. Entonces, pues, sí, yo comprendo, y hay que tener también empatía, porque la gente no tiene empatía. Seguro. El que está en Estados Unidos y el que está en otro país no es tan cercano al epicentro del problema. Seguro, es el que está alrededor. Sí, pero... Pues yo estoy muy cerquita, nosotras estamos muy cerquita. ¿A dónde y para rematar una base de NATO acá como a 40 kilómetros. Oh, wow. ¿En qué área se encuentra, señora Soraya? Yo vivo, le regalo el señora, yo vivo en Cerdeña, en una isla del Mediterráneo, la isla más grande del Mediterráneo. Lindo, es italiana esta isla. Oh, qué lindo. Ay, bueno, que Dios los guarde por allá, pero en verdad eso sí que en verdad yo me pongo a pensar que la gente no tiene empatía y sí, a través de los medios de las redes sociales lo que hacen es instigar más el odio. Así es. A mí muchas personas me han dicho que uno tiene que tomar una posición, y yo les respondo, yo no conozco las situaciones de fondo, porque como en el mundo ahora nosotros somos unas marionetas de todos estos medios de comunicación y de los gobernantes, entonces ellos entre ellos se arreglan la dormida y nosotros nos ponemos todos disque a pelear. Por eso es que lo principal, señoras, es la parte espiritual, porque es lo único que nos va a traer la tranquilidad. Así haya guerra aquí nomás, si tú estás tranquila, estás haciendo lo que estás haciendo y estás recibiendo para influenciar, y estás estudiando y eres una buena persona y haces y rezas y lees los salmos y ayudas a la gente, no nos va a pasar nada, y esa es la verdad, y de ahí va a salir toda la protección a cada uno de nosotros en lo particular y a nuestras familias, y eso es lo que hay que hacer. Hay que meterle mucho cabeza a entender que los medios están manejados por la parte capitalista y que siempre nos quieren vender un producto, y que es irrisorio hablar una semana, no siquiera mencionar la corona por estar
por estar enfocados en una vaina morbosa, como es una guerra morbosa. Y de ahí, ¿por qué? Porque la gente está mirando para que le vendan los productos de Colgate y de café y de todos los productos que nos venden por televisión o por internet, porque ese es el sistema capitalista en el cual vendemos que el que no consume, pues quiebra el sistema. Pero bueno, una otra pregunta que yo les tengo a todos es, aquí en Italia nosotros hemos vivido una situación terrible los que no estamos vacunados. O sea, yo desde hace 15 días tengo el Green Pass y dejé de tener el famoso Green Pass como 8 meses, más o menos. Yo no podía ir a ninguna parte. Igual que en Israel. Totalmente aislada del planeta. No podía salir, no podía ir a un supermercado, tenía que llamar a mi hijo a que fuera a traerme las cosas, porque él sí se vacunó, porque trabaja en una multinacional. Entonces él me dijo que yo era muy terca, y yo le dije, puede ser, pero yo tengo a Dios en mi corazón. Y mi nechamá me dijo que no me vacunara, y así fue. Entonces... Es una especie de fascismo. Eso, estamos viviendo. Y entonces imagínate, no, eso no es nada. Y acá en Israel es igual. La posta, o sea, la banca, yo en el banco, por ejemplo, yo no puedo ir sin Green Pass. No puedo ir a sacar mi plata sin Green Pass. Y no puedo ni siquiera, si me llega una carta recomendada y el que viene a dejármela, la primera cosa que me dice es muéstrame su Green Pass para dejármela. Increíble. Es terrible. Terrible. Es Loco, terrible. una locura. Dime, Carmen. No, que yo iba a preguntar, en el día de hoy, bueno, usted sabe que ya le dije, yo estoy trabajando por aquí escondida estudiando, pero quería preguntar para la fiesta de Purim hoy, aparte de las galletas de Amán, yo sé que hay gente que mencionó que también la gente, bueno, habló de lo del alcohol y cosas así. Voy a repasar la clase nuevamente, pero yo quiero saber en el resto de la tarde, cuando ya termine de trabajar, ¿qué cosas podemos consumir? Por ejemplo, si yo quiero cocinar. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Tienen que ir a internet y tienen que escucharla o leerla. Escucharla, que alguien se la lea, el libro de Esther. La Megilá porque yo tengo Esther. la Megilá. En inglés, en hebreo, la leen en hebreo porque está escrita en hebreo, pero se consigue también en español y la tienes que leer. Ese es el requisito, leerla o escucharla esta noche y mañana en la mañana. No es más, no es más requisito, sino leerla o escucharla, que alguien se la lea. No hay que comerse lo único importante es escuchar y entender el cuento de lo que ocurrió, que está escrito en el libro de Esther, la historia de lo que ocurrió a los judíos de Persia en esa época. Eso es. Y cuando mencionan el nombre de Amán, ¿verdad? Es que cuando hacen los clappers, ¿verdad? Los cositos esos de hacer ruido. Sí. Cuando se mencionan. Eso, entonces hay ciertas tradiciones que cuando se va leyendo y mencionan el nombre de Amán, entonces la gente hace ruido y hace ruido, y porque cada vez que dicen el nombre de Amán es como hacen ruido en contra del tipo, diciendo haciéndole chiflando. Exactamente, eso es una costumbre, que cuando que los niños van allá a la sinagoga y cada vez que dicen Amán, entonces gritan y disparan al aire esas pistolas de balines y hacen ruido. Después entonces paran, sigue la lectura y otra vez dice Amán y vuelven a hacer ruido, y así 40 minutos hasta que termina el cuento. Bueno, señora, yo pienso que yo tengo entendido que nos protege, y nosotros tenemos que estar, como él dice, que estemos callados y él nos protege. Claro que sí. Exacto. Tengo entendido que la Megilá de Esther en la gematría
tiene que ver con los nazis. Algo así escucho una vez. No conozco la gematría a qué te refieres, pero interesante. Tengo que buscarla porque me la dijo Bruno Pollo, un profesor romano, que él está preparándose para ser rabino, y yo hice unos cursos con él. Y me voy a buscarle el curso donde él nos dijo algo y te lo cuento. Está bien. Es una cosa muy interesante. Puede ser, seguro que sí. Las gematrías sí, porque como cada letra tiene un valor, entonces Sí, una palabra puede tener en la misma gematría. Por ejemplo, mar es yam. Ajá. Y maim es agua. Entonces tiene que ver con la misma hay miles y miles y miles de gematrías que nos dicen muchas cosas. Entonces, cada vez que nosotros vamos estudiando, podremos poner en ciertas gematrías. Es correcto. Está bien. Eso es una ciencia importante, pero simplemente eso es como apoya y sirve para explicar las cosas. Sí. Para darles más sentido. Eso, correcto. Sí, por la numerología. Yo no, tanta información no me he metido en la cabeza, pero sí desde pequeña me aprendí el Salmo 91 y el Salmo 121 y no tengo necesidad de tener el Salmo en las manos para decir, lo leo en mi cabeza y siempre me ha funcionado. Está bien, yo estoy, como ustedes saben, yo estoy traduciendo los salmos al español y ya voy en el Salmo 75 y ahorita estoy traduciendo el Salmo 76 y los publico, ahora siempre los publiqué como podcast y ahorita comencé a hacer eso. Siempre es bueno saberlos para el día que necesiten, porque el Salmo es bueno decirlo en hebreo o por lo menos leerlo, mirarlo en hebreo y escucharlo, porque las palabras las palabras en hebreos tienen fuerza. Cuando un salmo, ahora entender el significado que es lo que estoy haciendo es importante. Y por eso yo lo leo en hebreo. El alma lo entiende, cuando es el alma que lo dice. El alma entiende las cosas porque está por encima de los sentidos. Bueno, entonces eso ahora les quiero contar una cosa de lo que está hablando el Moré. Cuando yo tenía 32 años, me secuestraron un hijo. Ay, Dios Padre. Y él tenía 16 años. ¿Cuántos? 16 años tenía él y yo tenía 32. Eso fue en Colombia. Y él estuvo secuestrado 14 meses y medio. Casi en Cali. 15. Tú eres de Cali. Cali, sí. Cuando antes de que lo secuestraran, yo sentía una opresión como un presentimiento que llaman, ¿no? Cuando nos sonó el teléfono a la 1 de la mañana, yo me desperté y dije, lo secuestraron. Fue mi primera palabra. Y todavía yo estoy pensando, ¿por qué yo dije así? Cuando eso sucedió, yo desde del primer instante, les puedo decir a ustedes, a todos, que tenía la fuerza interior tan grande como la tengo hoy. Qué lindo. Y a mí me decían, pero vos ¿cómo haces para poder sobrevivir? Y yo decía, no, es que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Hay que esperar y yo acepto la voluntad del Padre. Y la gente me decía, pero ¿cómo? Mi familia toda destruida. Porque un secuestro no solamente deja a la gente sin plata, sino destruida. Así es. Y yo les puedo contar que en ese momento yo tenía tanta fuerza, pero tanta fuerza que yo le decía, cuando las personas venían a hablar conmigo, me decían, ¿cómo haces? Contame cómo. Yo decía, no, yo sé que mi Nechamá, como cuando digo no me voy a vacunar, yo dije, mi Nechamá me dijo que no, que él ya regresaría, solo que tengo que esperar en la voluntad de Dios. Así es. Lo que pasa, y así fue. Es que, Soraya, espero que empieces a ponerse al día con la...
el espiritualidad no tiene tiempo. Por eso hay gente que está muy conectada, que ya sabe el futuro, porque no existe tiempo. Las cosas que van a ocurrir o que ocurren ya las sabe uno. Ya tú puedes tener tú sabes muy bien que no sabes cuándo, pues sabe que porque sabe el resultado, porque la energía está ya lo que va a ocurrir y el pasado no existe. Que es tan extraño, a mí me suceden cosas como una vez yo llamé a Colombia, de eso fue muchos años, hace muchos años, y llamo a Colombia, entonces me responde mi mamá, o no me acuerdo, y yo en ese momento sentí que mi papá tenía cáncer, ¿no? Una cosa extrañísima. Y yo le dije, mamá, mi papá está bien, y me dijo, sí, pues ha estado como enfermo de un parásitos. Entonces yo le dije, pásame a mi hermana. Y yo le dije, gorda, mi papá tiene cáncer en el hígado, váyase para donde el médico. Y me dijo, ay, ¿usted dónde se saca esas cosas? Entonces yo le dije, yo no sé tampoco ni dónde me las saco. Y cuando a los días me llama furiosa y me dice, vos sabías y no nos habías dicho. Y yo le dije, no, yo no sabía tampoco. Así es, la parte espiritualidad. Por eso es que en el judaísmo es prohibido hablar lo que se llama la shon hara, mal de alguien, porque acá estamos hablando de una persona que vive en Nueva York. Esa persona, si tiene la conexión, sabrá en este instante que estamos hablando mal de él. Eso es y el día mañana él te va a ver a ti en la cara y sabes muy bien que tú hablaste mal de él. Es que a mí me ha sucedido. Sí, dime. Te habla Carmen. Mira, muy curioso lo que tú estás diciendo. Me puedo identificar mucho contigo. Mi mami que está aquí ahora mismo en la conversación, ella te puede decir que yo, como yo siempre digo, yo conocí la Torá y no la busqué y ella me encontró a mí, porque yo no sabía de nada de esto. Pero yo he tenido muchas situaciones desde niña. Y cuando estás contando eso de tu niño, me recuerda a una situación que yo tuve con mi hijo pequeño. Y mi hijo pequeño fue a coger bicicleta con sus amigos y un policía lo paró y se lo llevó preso. Y a mi nene me le querían dar, porque él estaba guiando en una área que él no podía manejar la bicicleta y él no sabía que ahí se podía. Era la primera vez que yo lo dejaba salir con sus amigos. Y me lo llevaron preso y me le pusieron un cargo bien grande porque fue un área turística donde él lo paró. Entonces me le daban una fianza bien grande. Y cuando yo me enteré, yo lo único que hice fue, me paré, recité unos salmos. Mi mamá sabe que yo recité unos salmos y mandé a mi hijo mayor a la corte para que fuera allá al juicio pequeño que le hacían antes de darle, bueno, la fianza era tan alta que yo no tenía el dinero para pagarlo. Yo nada más hice esos salmos y tú puedes creer que yo te puedo enseñar en papel que el juez lo dejó ir, le quitó los cargos y el niño salió sin tener que pagar $1. Los salmos funcionan. Los salmos son mágicos. ¿Sabes por qué me acordé? Porque dijiste el Salmo 91. El Salmo 91 era el único rezo mío cuando mi hijo estaba secuestrado. Era el único. A mí me decían, cambia el Salmo. Yo, no, a mí me gusta es este. Y entonces él tiene que volver porque él está bajo la sombra del Omnipotente, les decía yo. Todos los salmos, 150 y todos funcionan. Son divinos, yo los amo. Eso me parece. Yo he tenido mucho desde niña, maestro. Mi mamá sabe que yo batallo con eso. Yo no lo hablo mucho porque me da miedo a veces decirlo al frente de la gente, pues me da miedo por la crítica. Pero desde niña, mi mamá sabe que antes de que pasen las cosas, ya yo las digo. Las siento minutos antes. Los sueños no los cuento porque siempre que sueño las cosas pasan. He aprendido a contar y a no contar. No, lo que debo contar, lo que no debo contar, pero siempre ha sido un reto para mí desde niña, porque siempre las cosas antes de que pasen, y mi abuela, que en paz descanse la señora, que por ahí yo creo que nosotros pensamos que es que viene la raíz del judaísmo en casa. Ella desde los 15 años, maestro, y ella no tenía la capacidad, ella no adoraba a dioses, ella no tenía ningún tipo de religión. Esa señora desde los 15 años, ella un día fue a lavar ropa en el río y ella miraba todo en el agua. Nosotros no sabemos hasta el día de qué ella tenía esa capacidad. Ese don. Pero ella ayudaba a la gente y la curaba.
Por eso nosotros acá estamos seguros de que la cultura, la religión o el conocimiento que explica todo eso es el único que explica de esa forma Es el judaísmo. coherente, es el judaísmo y la parte espiritual, la Kabbalah, que la explica y entra a contar los secretos de cómo, de por qué las 4 letras explican todos los fenómenos del mundo, todas las situaciones del mundo, y debemos estar contentos que nosotros estamos comenzando a estudiar eso. Y eso es importante, no es una cuestión simple, pero estamos ahí, es decir, estamos con el que necesitamos estar, gracias a Dios. No, y además el lenguaje hebreo es una cosa, yo lo estoy estudiando desde hace más o menos 4 años, ya en forma desde hace 2 años. Pero desde hace 4 años lo estudio y me doy cuenta que es como si yo recibiera la energía permanentemente del Eterno. Claro, es que por eso es que se dice que Hashem, que Dios habla hebreo. Porque son letras que mueven la energía. Otras letras no las mueven igual de la forma como, por eso es que dicen Hashem habla en hebreo. De todas las lenguas. Ahora, lo que pasa es que todas las lenguas ocurrió cuenta la Biblia, porque los judíos, antes de que se mezclaran, de que hubieran todas las lenguas, querían dominar, querían... Torre de Babel. Exactamente. Entonces querían dominar. Entonces dijo, bueno, ustedes quieren dominar, entonces yo lo voy a poner a ustedes, los voy a confundir. Pero eso no quiere decir nada, porque existe el pueblo judío, que es aquel que supuestamente debe dar el ejemplo. Y las 70 naciones, que nosotros tenemos que dar el ejemplo a las 70 naciones. Y esas 70 naciones es importante que existan. Y cada una tiene su lenguaje. Pero obviamente el lenguaje de cada una de ellas es importantísimo para que se comunican entre ellas, pero no es la gran pilar de luz que es el lenguaje hebreo. Están al lado, y la única que las letras tienen movimiento y que se explican cuando hay una Aleph, que acá hay una Yud y debajo le ponen otra Yud, y la Yud, como dijimos, que es Jochma, y la Vav que está separando para formar la Aleph es lo que se llama la cabeza y el cuerpo, lo que estamos estudiando. Ya entraremos a estudiar cómo viene de abajo y cómo viene de arriba y entra abajo la luz, y de ahí en la mitad una parsá, es decir, todo eso lo estamos estudiando, esa parsá o esa separación entre los recipientes de recepción y los recipientes, entre los kelim de recepción y los kelim de influencia, los kelim de la cabeza y los kelim, y eso está representado en una Aleph. Y así cada letra tiene explicación con respecto al movimiento de la luz. ¿Qué quiere decir esa letra? Y cuando se compone entre varias letras, pues van haciendo palabras, y las palabras van haciendo frases que son las que nos van a ayudar a entender cómo funciona todo el sistema. Pero el sistema mismo está montado con palabras y con letras que a su vez son partes del sistema. Eso es únicamente en el judaísmo, y por eso es que las 4 letras Yud, Kef, Vav, Kei pueden explicar el movimiento de luz entre el infinito y nosotros, pasando por los mundos, y cada una vamos a entrar y por eso es que cuando decimos que Hashem es uno, porque es uno solo que explica todo, y en ningún otro lenguaje, así es, Gladys, eso ocurre. En ningún otro lenguaje existe una palabra que puede explicar todas las ciencias. Todas las cosas que existen se pueden explicar bajo esas 4 letras. No existe otro lenguaje, ni inglés, ni francés, ni italiano, ni ruso, ni nada por el estilo, que ocurre eso. Y de ahí que se dice que Dios habla en hebreo.
Yo tengo una pregunta sobre las Nekudot. Cuando nosotros leemos la Torá, he visto que muchas veces los versículos sé que tiene algo que ver con la parte gramatical. El cambio de, por ejemplo, de una segola a una seré, o de... No, pero es gramática. Pero yo he pensado en mi interior antes de que yo estudiara el hebreo, yo continuo a pensar que es porque es la frecuencia energética que tiene que ser así en esa oración. No sé. Eso, la cuestión de puntos es importante. Si es un punto encima, un punto en la mitad y un punto abajo. Y de eso quiere decir, cuando está arriba, está por encima de la letra, la ilumina, pero no entra. Cuando está en la mitad, entra, y la influencia de la que está abajo la puede hacer de recepción. Es decir, eso es todo una teoría importante que poco a poco vamos a estudiar. ¡Qué hermosura! Eso me fascina. Sí, pero no es gramática, sino es movimiento. Cuestión de luz, de or. Movimiento de luz. Movimiento de luz. Ahora, la Torá está escrita con letras que no tiene puntos, pero cuando se lee, ¿sí? La gente ya tiene una entonación, porque según la tradición hay ciertas palabras que se deciden para arriba, o con A, o con E, o con I, o con U, o con O. Y con base en eso tienen una fuerza 1 o una fuerza 2. Es decir, pero no es una cuestión, es una cuestión gramática, pero esa cuestión gramática pues es una cuestión gramática para uno poder leer, pero claro, yo digo... Pero explica el movimiento de una luz y explica de qué se trata la situación, que todavía no hemos estudiado porque tenemos que estudiar muchas cosas antes para entrar en esa situación. Sí, solo que yo estaba pensando, por ejemplo, en estos días me vino que me puse a escribir mi nombre en hebreo, ¿no? Entonces mi nombre en hebreo tiene la Samek. Pero entonces yo decía, ¿dónde le acomodo la O? Y pensé en que mi nombre también tiene la luz interior, porque la tiene Sor, la Or. Entonces yo decía, entonces yo pensaba, quisiera tener mucha luz, pero también no sé si Soraya, depende cómo lo escribes, porque Soraya se puede escribir Samech Vav, sí. Reish, sí. Pero Or es tiene que ser con la Aleph. Exacto. Anterior. Ahora, entonces, depende cómo lo escribes. Ahora, esos nombres que son traducidos, que no existen en el judaísmo, Soraya, existen otro tipo de nombres. Entonces, obviamente, depende cómo lo escribas, le vas a dar una energía 1 o una energía 2. Ahora, también es importante saber, es importante que no solamente la energía es cómo se escribe, pero también la energía cómo se escucha. Ahora, el Or, Sor, ese Or sí es de luz, de que se escucha como luz, pero es una Samech, Samech es algo cerrado. Es decir, ¿sí? Hay muchas cosas. Entonces tengo la energía adentro. ¿Qué cosa tengo que hacer? Un día vamos a estudiar, tenemos que hacer un curso que explica las 22, que son 27, las 27 letras. Son 22 más 5 letras finales. Entonces, pero hay mucho por estudiar. Ay, la realidad es que yo por eso le pido a Dios todos los días que me dé mucho tiempo de vida para yo irme mejor. Hay mucho para estudiar y tenemos que trabajar para alimentarnos. Si no tuviéramos necesidad de alimentarnos, pues yo personalmente me dedicaría todo el tiempo a enseñar. Ojalá pudiera, poco a poco. Ahí voy poco a poco enseñando. Pero muy lindo. A mí me ha gustado mucho. Aprendí cada vez algo nuevo. Cada día algo nuevo. Dime, Gladys, ¿querías decir algo, Gladys? Sí, yo quería decir de que, aunque si las 70 naciones no son hebreas, pero si hay alguna persona que se despierta en esas naciones, también Dios la recoge. Seguro, porque hay una cosa importante. Nosotros en las 3 fiestas de Sukkot, Shavuot y Pesach, nosotros cuando había el templo, sacrificamos 70 reses por cada una de las naciones para que las naciones les vaya bien. Y por eso sacrificamos un novillo por cada una de ellas. Ahora,
desde el punto de vista de judío y no judío. El que no es judío y sigue las 7 leyes de Noé, tiene el derecho al mundo a venir. No tiene por qué uno ser judío para recibir el mundo a venir. Va a poder tener muchas, la persona que cumple con esas 7 leyes, que es no robar, no matar y ser honesto, tener juicios, y es decir, las podemos ver, tienen el derecho al Olam Abba, al mundo a venir. No tiene que ser, no solamente se van a salvar los judíos, para nada. Todo aquel que no es judío y hace las cosas bien y se rige bajo las 7 leyes. Nosotros tenemos 613 leyes. El que no es judío tiene 7 leyes, y el que las cumple va a seguir adelante en todas sus situaciones y está perfectamente bien, y no tiene por qué convertirse al judaísmo, sí, porque puede estar perfectamente bien siguiendo las 7 leyes de Noé. Así que no te preocupes por eso, Gladys. No me preocupo, porque pienso de que la alma mía puede valer la de 50,000 judíos. Entonces... No es cuestión de que valga tanto como, sino que tiene un valor que te va a poder, un valor que te puede ayudar a subir donde tú quieres subir. Y no tienes por qué, tienes el valor como si fueras, no es lo mismo que un judío, porque un judío sí tiene ciertas trabajos, diríamos, tiene ciertas situaciones que no va a gozar una persona, pero sin embargo son situaciones muy especiales que la persona que cuide las 7 leyes de Noah va a tener el derecho al próximo mundo. Y eso es lo que nosotros queremos, llegar al próximo mundo. Cada vez que subes un mundo, llegas a un mundo y después quieres subir hasta el próximo mundo, y así sucesivamente. Yo creo que Dios es lleno de amor y no hace... Así es. Dios es para todos las personas de esta tierra, independiente a qué religión es, y es para todos los animales, y es para todas las plantas, y es para todos los minerales, y Dios es para todos, y cada cosa tiene un nivel de energía. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehida. Es decir, todos tenemos, así que no hay competencia y hay para todos. Como decir, me sentía mal porque decía yo, solo la letra Gimel no existe en el nombre de Dios, y es la letra Gimel que yo tengo, pero es una letra muy importante. Todas las letras, mire, Dios creó al mundo con 22 letras, no con 21, ni con 23. Se creó al mundo con las 22 letras, no puede faltar ninguna. Más aún, la Torá, que está escrita y tiene muchas letras, si llega a faltar una sola letra de una sola palabra, está escrita con tinta y si está inclusive rota la letra, toda la Torá no sirve. Así es, porque pierde la conexión. No sirve. Entonces, todas las letras, la Gimel que comienza con Gladys, y la Sabin de Soraya, y la Kuf de Carmen, y la Aleph de Abraham, y la Bet de Blanca, todas son importantes y todas tienen energía y todas sirven para conectarnos, y con todas y cada una de ellas se creó el mundo. No falta ninguna. Así que tranquila. Yo una vez leyendo un libro de las meditaciones de Abulafia, de Ariel Kaplan, una vez me puse a leer ese libro y encontré mi nombre en ese libro. Solo que le han cambiado la O por la U. Es muy parecida porque las dos tienen una Vav. Es cuestión del punto. En O el punto queda arriba, y en U queda en la mitad. Son cosas diferentes. Sí. Pero ya los estudiaremos. Eso me parece fantástico.
Así que, ¿tienen algo más de preguntas con respecto a la fiesta de Purim? Estaré... No, lo que pasa No, es- ya vamos a leernos la Megilá hoy y Bueno, mañana. listo. Así que fue un placer Esta podernos... clase, esta lección queda grabada, ¿verdad? Sí, Bueno. queda grabada y voy a subirla al internet apenas termine. Y nada, me dio gusto poder celebrar con ustedes Purim y los espero que sigamos reuniéndonos en las clases y aprendiendo más y elevando nuestra espiritualidad, que solo nos va a traer cosas buenas. Así es, Baruch Hashem. Toda raba. Con mucho gusto. Soraya, quería decirte una cosita pequeñita. Cuando dijiste padre, acuérdate que no solamente no se dice padre porque padre solo no puede haber. Ah, sí, es verdad. Siempre sí, tiene que ser con una madre. La madre, con la unión. Sí, sí, porque es una Porque totalidad. la Jojma sola no puede brillar sin el Hasadim. No puede brillar sin la luz Ahora, de la Hasadim, misericordia. la mujer no necesita del hombre, pero el que quiere Jojma, el que quiere padre, cuando decimos padre, estamos connotando padre y madre. Ok. Importante. Perfecto. Sí, sí, así es. Bueno. Estoy estudiando mucho. Me dio gusto saludarlos a todos. Gracias. Lo mismo, que me estén encantó muy bien. verlos a todos. Y Hag Sameach. Hag Sameach Purim. Exacto.